119. Y dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Amén. Pueden tomar asiento. Psalms 119, Gloria a Dios. verse 105, and it says, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen. And it says, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Gloria a Dios, aleluya. Amén. La palabra de Dios es única. The word of God is unique. Es el tema del mensaje. La Yes. palabra de Dios es única. This is the theme of this message. The word of God is unique. Y cuando hablo que la palabra de Dios es única, Now when I say that the word of God is unique, es absolutamente que nadie tiene que sustituirla por otras. it is absolutely impossible for anyone to change it for another word. Dios no necesita para glorificarse de nadie. God does not need anyone to glorify his own self. Dios no necesita de nadie para él ser lo que él quiere. God does not need anyone for him to do whatsoever he will. Dice la palabra The word says que los cielos y la tierra, that heaven and earth, que son obra de sus manos, that is the works of his hands, fueron creadas were created por la palabra. through his word. Él mandó He said it y él dijo, and he said, y todo vino and a everything existir became to existence porque él es la palabra. because he is the word. Dice que en Juan capítulo 1, John chapter 1, en el principio at the beginning, eras el verbo. he was the verb. La palabra quiere decir verbo, palabra. And it means, when it says that the verb, it means the word. En el principio era el verbo At the beginning, it was y the el verb. verbo estaba con Dios The verb was with God. y el verbo es Dios And the verb is God. y el verbo fue manifestado a los hombres, And the verb was manifested unto man, el cual es Jesucristo. in which it is Jesus Por Christ. eso dice la Biblia That's why the Bible says, que hay misterio and there are mysteries que el hombre no puede conocer that man cannot hasta que understand no se les sea revelado. until it will be revealed unto Por eso them. es que hay muchas religiones That's why there's a lot of o hay religion. religión Their religion, que te conocen that they would know you, que en Cristo Jesús hay poder. that in Jesus Christ there is power. Él lo dijo Jesús. Jesus said it. Todo poder y autoridad se me ha sido dado a mí Jesus said that all power and authority was given to him porque Él es el verbo. because he is the verb. Antes de la creación Even before creation, ya el verbo existía, the verb existed, que es la palabra. which is the word. Jesús la palabra. Jesus is the word. Y esa palabra tiene poder. And this Diga, la palabra de Dios tiene poder. the word of God has power. Porque por la palabra Because through the word, vemos lo que no se veía. we see what we couldn't. Porque Él llamó a la existencia lo que no se veía. Because he called to exist things that were not seen. Y dijo, se han hecho los cielos, Let it be created in se han heaven. hecho la tierra. Let it be Y created earth. toda la existencia On all that de existed lo que usted y yo no conocemos. that you and I even did not know about. Y hasta que no estamos viendo hoy en día, porque hay cosas que existen Because there's a lot of things that exist that we cannot see. que usted y yo no la hemos visto. Aleluya. Because they have not been revealed to you and me. Y existen por Él. And it's all Y created fueron for hechos him. por Él. He did Y it lo all. bueno que fueron hechos por Él y para Él. And he did everything, created everything for him, through him. Como dije en la semana pasada o antepasada, And I said it a couple of weeks back. que es, y lo importante que tú y yo somos parte. And the most important thing is that De you Jesús. and I are part of Porque the a body Dios le plació of Jesus. eso, que tú y yo seamos parte de Él. Because it became a pleasure to God for you and I to be Cuando part of it. digo parte de Él,
body of y Christ. su cuerpo es glorificado. And his body is being Y el glorified. Dios Padre también, yo quiero que ellos sean glorificados como tú y yo somos unos. And as you and I are one, they need to be Que one ellos with you. sean uno conmigo. So they can be one united with ¿Qué me. participación Dios nos da? What a great participation God has given Que us. la naturaleza divina, That in the divine nature, nosotros hemos sido parte de esa naturaleza divina. we have also became part of that divine nature. Pero eso es que muchos no conocen el misterio de la deidad. That is why a lot of people do not recognize the mystery Que of the- Dios the divine- mismo that the living God vino a la tierra came to earth en semejanza de hombre, equal as a man, porque su palabra no iba a caer en tierra. because his word was not going to fall down into earth. ¿Usted sabe lo que no cae en tierra, su palabra? That his will would have been done. Que la Biblia dice, And the Bible says, el cielo heaven y la tierra pasará, and earth will pass through, pero mi palabra but my no word pasará. will not. Vamos a ver muchas cosas We will see a lot of things que van a desaparecer that will y hay disappear. muchas cosas que van a venir nuevas, There are a lot of new things coming, pero no le van a quitar el lugar de él, but it will never take away his porque place, él envía la palabra because he said the y la word, palabra entra en cumplimiento. and the word will be fulfilled. La palabra de él es poderosa. His word is powerful. Hace unos días atrás, Gloria a Dios. A few days ago, yo estaba orando en la madrugada I was praying in the wee hours of the morning, y costumbro después que termino de and orar, I'm accustomed that after I leer pray, la Biblia. I read the Bible. Y cuando termino de orar, And as I was praying, el Señor me habla. the Lord spoke to me. Salmo 119. Psalms 119. Digo, yo lo conozco. I know it. Lo he leído entero. I've read it. Tiene 178 It versículos. has 178 verses. Y uno de los versículos que uno siempre se aprende And one of the verses, the most of the Es time lámpara. we record, it's lamp. es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi The camino. word is a lamp unto my feet Y and a light unto my path. cuando digo, yo lo voy a leer después, más luego. And I said, I'm gonna read it. Yes, I will. Y cuando hago así, And as I'm going through, hago la Biblia para leer. I open it to read Se it. me abrió ahí mismo, en el Salmo Entró 119. Right in Psalms 119. Yo le dije, Señor, And I said, Lord, si eso es lo que tú quieres que predique, is that what you want to talk about? o voy a predicar el Salmo 119. I'm gonna preach about it. Ella es lámpara Aleluya. It is a lamp y es lumbrera and it's a a mi light camino. unto my path. Sin una lámpara, Without a lamp, en el tiempo que no existía la luz que hoy usamos, before we got all generators and electricity se everywhere, necesitaba en una casa una lámpara. in a house you need a lamp to have a lamp to light. To Y lit the la whole house. lámpara se le echaba un combustible And the lamp needed to have llamado aceite. oil. Y en Israel el aceite que más se consumía en ese tiempo In Israel at that time, the oil era was el consumed. aceite de oliva. It was the olive oil. Y ese aceite de oliva And through this oil, es bueno. A todos nos gusta cocinar con aceite de oliva. we all like it. Lo único que es un poco caro. The only thing is a little bit Pero expensive. ahora el Señor te da free, gratis el aceite de oliva. The Lord gives you the olive oil free now. Porque el aceite de oliva representa al Espíritu Because the Santo. olive oil represents the Holy Spirit. Vosotros tenéis la unción del You Santo. have the anointing of Y these cuando olive ungían oil. antes a los reyes, sacerdotes, And the priests and kings, lo hacían con aceite de they oliva. used to anoint it with olive Y que oil. lo ligaban con un material de madera llamado acacia, And they used to mix it with acacia. olía bueno. And it was a very beautiful fragrance. Y Dios ahora te pone a ti una lámpara And now God puts onto you a para lamp. que tú camines sobre esa So lámpara. you can walk onto that lamp.
Porque sin una lámpara en la oscuridad no se puede caminar. Because without a lamp when darkness, you cannot walk through. Y esa lámpara And this lamp, tiene que ver con la palabra. it has to Porque do ella with es the word. lámpara a mis pies Que para sí. alumbrar mis pasos. Because the word is a lamp unto my feet and a light to Y my mis path. pasos tienen que ser ordenados por Él And my path have to be ordained by para him, no salirme del camino. so I would not go out of the way. Lámpara es a mi pie tu palabra. Light, your word is a light unto Lámpara. my feet. Y esa lámpara le dije que se le echa. And Y that ese lamp aceite representa need to be filled with al oil. Espíritu Santo. And this oil represents the Holy Spirit. Y cuando venga el Espíritu Santo, When the Holy Spirit comes, cuando venga el Espíritu Santo, dice la palabra, when the word says that when the Holy Spirit nos comes, guiaría a todo camino de justicia y de verdad. He will guide us to all righteous ways and paths. Pero a esa lámpara hay que echarle aceite. But this lamp need to be filled with oil. Vosotros tenéis la unción del Santo. You all have the anointed of the Holy. Pero la Biblia dice que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. It says that we have to be filled with the Holy Spirit. Para que abunde la gracia de Dios. So the grace of God will be done in our Cuando esa lámpara está rebosada, When this lamp is filled, no le falta aceite, doesn't need any oil. va siempre a estar It alumbrando. will always be showing the light. La Biblia dice que Él es luz. Jesús es la luz nuestra. The Bible says that Jesus is the light unto our path. Y si es la luz nuestra And if He is the y light, su palabra es lumbrera, and His word is a lamp, ¿cómo adquirimos que esa lámpara se mantenga llena how can we acquire to keep this lamp para que filled? no se apague? So that the light would not go out. Llenándolo de su presencia. Filling ourselves with His presence. ¿Cómo se hace el aceite? As the oil it has been done. El aceite The oil it is done. de olivos The olive oil it is done. lo echaban en una prensa They used to put it down in a press y ahí lo hacían and they would en squash procesos. through all these Pasaba por el processes. proceso. They would go through the process. Y de la uva, si usted lo ve haciéndola, en ese tiempo usted no se la tomaba. From grapes, if you see it done with Con the los pies la system, machacaban they used to squash it para with their hacer el feet. jugo de uva o So el they would vino. make the wine made of grapes. Pero volviendo atrás, y nosotros tuvimos en Israel y todavía ya como cuántas matas, 2 quedaban o 3 en el monte de los olivos. And we went to Israel a couple of years ago, and we could see that they had like 2 or 3 Y trees los of olive. historiadores dicen que esas matas tienen más de 2000 años. And they told us that we were told that the trees are over 2,000 years old, Y todavía siguen dando fruto. and they still giving fruits. Wow. 2000 años más. Y todavía sigue dando 2,000 fruto. years, and it's still giving fruits. Dios nos llamó para que demos fruto nosotros God también. called us to give. Dios nos llamó para que nosotros haga aceite todavía. God called us to La iglesia give. tiene que estar lleno del aceite de Dios. Church needs to be filled with the oil of God. Cuando el aceite de Dios está en nosotros, The oil of God is on us. oh, Dios nos da una visión 2020. God will give us a 2020 vision, Comenzamos a soñar and we have dreams. y tú dices, wow, And you will say, "Oh, que Dios me reveló la vida de fulana, no para hacerle daño, escuche eso, porque Dios no se le revela a un chismoso. God will not reveal unto Dios no se le revela. He will not reveal Himself unto a gossiper. Dios no se le revela a un problemático. God will not reveal Himself unto Dios se le revela a una gente que someone edifica la who- vida de otros. God will reveal Y Himself. si Dios me da unto una those that revelación a love Him. mí, If God gives me a revelation, como esa revelación que yo tuve con Nidia, as I had with Nildia, yo le dije, Nidia, yo no sé si esto, yo no creo que es espiritual, yo le dije, I think this pero but quizás que tú vas a tener te vas a caer, te vas a dar un golpe, you may probably have an accident or something. pero yo oí claro la voz de Dios que I me heard the dijo, voice of God that said, mientras me estaba quedando dormido, me vino un sobreéxtasis. Nidia se cayó. Y yo dije, Nidia, oremos para que
Let's reprendemos pray eso so we y no rebuke all suceda. this and it wouldn't happen. Y usted ve que el enemigo se quería oponer para que ella no I see viniera. that the enemy tried to stop her from coming to church today. Por eso es que hay que orar. That's why we need to pray. Amén, aleluya. Si su palabra, oiga, su palabra que lo dice, His word says it. y cuando uso la palabra, la escritura The dice scripture says que toda la palabra de Dios, todo lo que se dejó escrito en la palabra, en la Biblia, everything that was written in the Bible, es útil. it is useful. Dígale, es útil para mí. It's useful for me. Porque a veces queremos aplicarlo para otro. Because we sometimes Yo aplico lo que me conviene a mí, oh, it is convenience to y yo you. aplico lo que al otro le conviene. And I'm going to apply it on No, to you. toda escritura dice, todas, It is all entrando, scripture. es útil para la iglesia, It's useful for the church. porque la iglesia es el cuerpo de Jesús Because the church is the body of Christ. y necesitamos la palabra de Dios. And we need the word of God. Dice que en los últimos It tiempos says that in the last days, la palabra escasearía. the word of God will be scarce. Estamos a un tiempo At a time que la gente han cambiado la palabra in which people have changed the de word of verdad God, the true por word la mentira. for lies. Profeta falso levantándose. False prophets have risen. Aleluya. Hay de aquel que dice, Woe to those that Dios say, dijo, God has sin said, Dios decir, and God hasn't said dice, anything. hay de aquel, Woe to those. hay muchos que se están levantando hoy día. A lot of people. Dios me dijo esto, God said y la this. Biblia dice, And the Bible si says, tal profeta if this prophet dijera tal cosa wouldn't say y something, no entrara en it cumplimiento, would not be está fulfilled. de mentiroso. This prophet is a liar. Ahora, Dios, aleluya. analice bien lo que le voy a decir. Now, you need to analyze what I'm going to say to you. Tú no eres Dios. You Ni are yo tampoco. not God. Neither am I. Somos humanos. We're human. Todos fallamos. We all fail. Aleluya. Pero ¿quién conoce la intención del corazón del hombre? Usted lo conoce. Who would Ni know usted the mismo intentions of your heart? conoce la intención del corazón. Not even you know Del the hombre. intentions of your heart. Dios le revela hasta ciertos límites. God would reveal unto you unto such limits. Dios sabe que el ser humano se puede equivocar. God knows that a man may probably do something wrong. ¿Cuántos aquí no se han equivocado? How many of you? Nadie se ha go equivocado. wrong? Todos nos equivocamos. We all have made our own mistakes. Lo importante es que Dios mira What's important is what God looks algo upon. muy importante en la vida de un ser humano. Something that is very important in the life of a Y es que man el arrepentimiento. is that to repent. David se equivocó. David David went wrong. hizo un censo David make a census porque él contaba con ese censo because he going through the con census un pueblo fuerte. with a strong Después de Dios army. darle mucha victoria a David, And after God has given him a lot ahora of viene a hacer victories, un censo al pueblo now he called in the census. para depender del pueblo. So he would have depended on his army. Y a veces queremos depender de nosotros And mismos sometimes we want to depend on our own selves. o queremos depender de alguien, Or we try to depend on somebody pero else. Dios quiere que tú dependas de And Él. God wants us to depend on him. No de un censo, Not from todo a un census. pueblo grande. Not from a great No, amount of Dios people. quiere que tú dependas totalmente de Él. God wants you to depend on him only. Oh, yo no tengo mucho dinero. No, I have a lot of money. Yo puedo hacer lo que yo I quiera. can do whatsoever I Esos son want. los impíos que hacen eso. That's the Nosotros believer. podemos tener mucho dinero. We will have No es money. malo, It is not bad. pero no dependa del But dinero. do not depend upon money. Podemos tener muchas habilidades. We may have probably a lot of Podemos tener ability. muchos We conocimientos. may have a lot of Pero knowledge. yo no dependo del But I conocimiento. do not depend Yo on no my dependo del I do dinero. not depend on my Yo no money. dependo de mi I do preparación. not depend on my Yo dependo preparation. totalmente de Dios. Depend totally on Porque el que God. se depende de Dios Because if you se cae fácilmente. apart from God, you may Y el fall. que se mantiene en la And palabra, whosoever keeps Dios on lo va a righteous, guardar hasta el God final. is going to keep them to the end. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Wow, Aleluya. ¿cómo que a su pastor no le dan agua ahora? Bueno, yo la agarré primero para... ¿Eh? Gloria, gloria, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. No hay problema, mi Bueno, amor. Ven, para que vean que tú y yo sin ponernos, mira, en comunicar.
Mira, ella se vistió igual que yo. Ay, santísimo. Y no fue que tuvimos y que vamos a ponernos de acuerdo. Gloria a Y Dios. dijo, pero Julio también. Y no nos llamamos a Julio. Hasta yo. Eso hace el Señor, eso hace el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Aleluya. Y cuando yo agarré, dije, cuando viene el pastor se pone lo mismo que yo, santísimo. Y cuando vine a la Está profetizando ya. Ay, Dios mío. Gloria, Gloria a Dios. Vamos a Aleluya. Isaías, búsqueme Isaías 48. Book of Isaiah, chapter 40. Señor me dijo, dale palabra a este pueblo. Necesitamos palabra. Blessed be the name of Jesus. Aleluya, aleluya. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Blessed be the name of Jesus. Isaiah 40, chapter 40, verse 8. It says, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Blessed be the name of Jesus. Las flores están muy bellas. Flowers are Mujeres, beautiful. ¿cuánto le gustan las flores? Eso no hay que preguntarle. Eso no hay que preguntarle. Yeah, A ustedes les gustan las flores. everybody loves flowers. Pero una flor se marchita fácilmente con el calor. But a flower will wither with the heat very easily. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. But the word of God will be forever. La palabra de Dios ha sido procesada. The word of God has been processed. Dios le ha entregado la palabra a hombres que han sido procesados. God has given his word to men that have been processed through. Y le ha dicho, And he said, vete a ti a predicar la palabra. go and preach the gospel. Y se han ido a ti a predicar la And they palabra. have gone to Haiti to preach the gospel. Ellos no han tenido miedo. They haven't been afraid of it. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Because the word of God will be fulfilled. Se va a marchitar la flor, se va a marchitar la hierba. The grass and the flowers are going to wither, Pero su palabra no se va a marchitar. but his word will never. Dios va a usar a cualquiera y lo va a enviar a ti. God is going to use whosoever he wants, and he's going to send them to Haiti. Y allá va a llevar una palabra a alguien que la necesita. And there they're going to bring a word for someone who needs it. Y va a transformar a alguien. And it's going to transform someone there. No había un hombre que iba en un carro And a man that was in the leyendo la Biblia y no lo entendía. reading the Bible, reading the scripture, and he did not understand it. Y cuando Felipe, And when Philip, que hablamos de la semana pasada, we spoke about last week, diáconos y evangelistas, deacon, evangelist, se acerca a él, he came close to que era el the eunuco, was a eunuch of Candace. entiende lo que lee, Do you understand what you're reading about? entiende lo que lee. Do you understand what you're reading? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? How am I going to Que me understand it enseñe. if there is no one to teach me about it? Y comenzó a explicarle la palabra And Philip started to explain to para que him. usted vea So you can see un hombre en un desierto transitando en un carro. a man that was transported in a carriage in the wilderness. Muy importante, aquel hombre A very important man. estaba leyendo la Biblia en su propio He carro, was reading the Bible in his own carriage. estaba interesado en la And palabra he was interested in the word of God. y Dios le plació enviarle un evangelista que le explicara la palabra. And God had the pleasure to bring an evangelist to explain to him the word he was reading about. Eso hace Dios. God does it. No importa donde tú te It encuentres, doesn't matter where you are. Dios te va a sacar de ese lugar God is going to take y you te out of va that a llevar a un lugar place. And he's going to take you to a different place. mejor que el que tú estás. It's going to be much, much better than the one Lord. Eso hizo con él. God did it. Y mientras estaba leyendo, And as this man was Felipe escuchaba reading, Philip was listening. y Felipe le explicó. And Philip explained to Y him. cuando Felipe le explicó And after he was explained to, que llega a un punto, and he became to a point, si el que creyera y fuera bautizado whosoever believed and is baptized, será salvo. it will be Y saved. dice el eunuco,
eunuco, And the eunuch said, ¿qué impide? what is it? ¿Qué me impide a mí? What's stopping Si yo me? creo lo que tú If dices, I believe what you're ¿qué me saying, impide a mí? what's stopping me? Y ahí estaban las aguas cerca. Amén. Dios pone todo a tu favor. Cuando tú quieres que Él llegue a tu When you vida, want him to come into your life, Dios lo pone todo a tu favor. God is going to turn Le everything in pone your al favor. predicador, He brought the preacher. le explica la The palabra, word was explained to le him. enseña la palabra He teached him the word. y le pone el agua para bautizar. And then brought the water to baptize Y este him. hombre se fue a evangelizar todo su territorio por donde él vivía. And this man, Eso lo hace el Señor. he carried the gospel into his own territory also. Amén. Amén. Aleluya. Mateo 24, 35. Ya conocemos bien esta lectura de la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y después Isaías 55, 11. Dice, el cielo, Mateo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Matthew chapter 24 verse 35 says, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Dios no compromete su palabra con nadie. God will never compromise his word with no one. No, Dios. Dios es Dios. God is God. Él dijo He said, y se cumple. and it will be fulfilled. A Dios no hay que enseñarlo. Nobody got to teach God. Dios es omnisciente, omnipresente. He is almighty. He is almighty. Desde antes de la creación, Even la before existencia creation, de todo visible e invisible, everything that exists that we can see and we cannot see, ya Él era. God already was. Él era el verbo hecho He carne. was the verb that became flesh. Él era. He was. Cuando se le apareció a Abraham, Él se le apareció. When he revealed himself to Abraham, Cuando se le apareció a Moisés, Él era. when he revealed himself to Moses, he was. Porque Él dice en el Nuevo Testamento, It says in the New Testament, yo soy, I am. yo soy. I am. Y a Moisés le dijo, yo soy. And to, I am. Yo soy tu proveedor, I pueblo. am. Dije, yo soy tu proveedor, I pueblo. am your provider. Yo soy el que soy. I am the one who I am. Y sin mí, nada podés hacer. And without me, nothing you can do. Hay gente que dice, no, yo hago lo que yo quiera. There are people that say, ¿Quién dijo que "I'll tú do haces lo que yo whatever quiero?" I feel like. Who said that? Me refiero a otra persona, no lo que estamos aquí. Yo creo que considero que todos ponemos las manos de Dios. I consider that we all Yo hago lo que yo quiera. Esa palabra no es de And cristiano. believers say, I do whatsoever I will. Esa palabra, yo hago lo que yo quiera, I do whatsoever I will. está retando a Dios. It is. Quiere estar por encima de Dios. It puts the person above God. Hubo, no recuerdo este barco que se hundió, Titanic. el Titanic. Titanic. I ¿Qué remember dijo? the Ni Titanic. Dios lo puede hundir. That the captain said, not even God can sink this ship. Eso es lo que dice el hombre. It's unsinkable is what man says. El hombre es menos que una hormiguita delante de Dios. It's less than an ant when Si you're in the sight of nosotros God. nos ponemos a pensar lo grande que es Dios If we only think about y how lo great poderoso God que es Dios, is and almighty, nunca desafiamos a Dios. we would have never ever tried to go against Yo creo God. que me da náusea a mí cuando yo oigo hombres I feel sick when I decir hear que men yo saying, he desafiado a Dios. I have go against Con God. Dios no se You pelea. do not go against God. Con Dios dije no se pelea. Do not go against A God. Dios se obedece. You obey God only. ¿Cómo yo voy a pelear con Dios? How am I going to go against God? Yo oí una persona predicando un día I heard someone y que él preaching one day. peleó con Dios. He said that he fought with God. No, y que Dios tiene que darme lo que yo le pida. God has to give me whatsoever I ask for. A un silencio, ¿no? Sí. A veces
Dios tiene que darme lo que yo le pida. No. God has to give me whatsoever A I Dios ask. tú no te lo vas a entrar en el bolsillo. You cannot put A Dios that tú in no lo your vas a pocket. sugestionar. You cannot subject him. Dios es tan bueno God is so great. que dice la Biblia que aún siendo malos nosotros, Yeah, the Bible says that even if you are weak, Él nos da a nosotros. he gives us. Y aún para bueno y malo Él hace salir el sol. And even for good and wicked people, the sun comes out for. Aún para todo Él le provee. And for all, he provides. Dice que los animales del bosque, del montes, He says that animals in the wilderness, salen we go out, y Él tiene el sustento para ellos. and he supplies for them. El hombre necesita el sol sale para todos. Man needs the sun comes out for one and all. El aire sale para todos, el oxígeno lo pone Dios en nosotros Oxygen, God puts it into us, naturalmente. all naturally. Y si Él nos quita el oxígeno, And if he takes away the oxygen, ¿dónde estaríamos nosotros? where would Dios, we be? aleluya. Si con un segundo de fracción de partículas el corazón se nos para, la If our vida heart dejó stops de for 1 existir. second, Por más que le demos le demos rescates the para more we give them CPR, volverle la vida, try to revive them. cuando Dios dice no más, When God says no, No more, más. no more, ya se termina todo. that's it, everything will be over. Aleluya. Por eso es que yo digo cómo debemos vivir en esta So tierra. I say, how do we live in this earth? ¿Cuántas personas se han ido de esta tierra How many people have left this earth? y han ignorado la palabra de Dios? And they have ignored the word. Han of God. ignorado el poder de They Dios. have ignored the power Si of hoy yo God. estoy vivo por Él. And if I am alive today, it is because of Him. Pero estar vivo no es todo. But being alive is not all. El peligro es estar fuera de la The voluntad de Él. danger is to be out of the will of God. Porque los que morimos en Cristo vivimos en esperanza. Because if we died in Christ, we have hope. Porque Él prometió por su palabra Because He promised through His word que el que cree en Él, that whosoever believes in aunque Him, esté muerto, vivirá. even though they're dead, Porque they su live. palabra no cae en tierra. Because His word will not fall into the Tú ground. caíste en tierra. You may probably fall Tú into the fuiste ground. sepultado. You're being buried. Pero el que confía en Él, But whosoever believes in Him, como dijo el patriarca Job, as Job's the patriarch said, yo sé que mi redentor vive. know that my Redeemer lives. Oh, qué palabra más What gloriosa. a glorious Yo word. sé que mi redentor I vive. know that my Redeemer Pero aún lives. del polvo me levantará. Dirt will Aún raise del me. polvo Él te levanta. Even from the dirt, He will No raise importa me. la situación de tu No vida. matter the situation in your Aún del life, polvo Él te va a from the levantar. dirt, He was going to pick you up. Amén. Amén, aleluya. Blessed be the name of Gracias, Señor. Isaías 55:11. Isaiah chapter 55, verse 11. Aleluya, aleluya. Así será mi palabra que sale de mi boca. Oh, sale de la boca de Dios. No así. Chapter 55. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíes. So is my word, Isaiah chapter 55 verse 11 says, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish that I desire and achieve the purpose for which I sent it. La palabra de Dios es única. The word of God is unique. No hay una palabra como la palabra de Dios. There's no other word as the word of God. La palabra de Dios está acompañada de amor. The word of God is La accompanied by palabra de Dios love. está acompañada de misericordia. The word of God is accompanied by mercy. La palabra de Dios está acompañada The word of God is accompanied
de juicio también. of judgment. Sí, porque muchas personas quieren abusar de la palabra de Dios. There's a lot of people that want to try to abuse the word of God, Pero ella es única. but it is unique. Dice que no volverá a él vacía esa palabra. It says that he will not go on back to Que him, a quien él envía esa but palabra, whosoever he send the word to, vas a llegar con prosperidad. it will go on to with prosperity. Ahora, tú puedes decir, Now you may say, yo rechazo lo que dice I rebuke what they say, esa palabra, whatsoever that word says, porque Dios es soberano. because God is sovereign. Dios te pone a elegir. He will give you the Escoge choice. ahora Choose now, el bien o el mal. good or evil. Sigue el bien, te alcanzará la misericordia de Dios. If you choose good, the mercy of God will reach unto you. Rechaza el bien, va a llegar el mal. If you choose evil, then Pero you will receive evil. aquello a quien él envía la But palabra whosoever he sent the word to, y la acepta, la recibe, and they accept it and receive it, va a ser premiados por Dios. they will be prized. Va a by ser God. prosperados por There Dios. will be prosperity by God. Una persona en el día pasado Some time ago, someone said to me, que dijo una palabra, this person said a word. yo estaba ahí presente I was listening, y dijo, bueno, estaba pasando por situaciones, porque a veces hay gente que no buscamos que la situación viene a nosotros. there are times a situation comes to us because of our mistakes, Dice, yo no vuelvo más para la iglesia, and then the person said, I'm not going back to church porque estoy en la iglesia, me va mal. because I'm in church and things are going wrong. No voy a la iglesia, me va mal. I don't go to church, things are going bad. Tú estás en la iglesia para que te vaya bien todo. You don't want to be in church so things can go good with you. Mientras se te está ayudando en la iglesia, The church is assisting you. tú estás en la iglesia, mientras tú das un grito de que te ayuden. You have asked for help. You've been assisted. La Biblia dice que el que no trabaja, ¿qué? Bible says, whosoever don't work, Si tú eres un vago y no quieres trabajar, no quieres hacer nada, you don't want to work, you don't want to do anything. tú vas a esperar, ¿eh? ¿Te va a ir bien o te va a ir mal? Things are going to be good or bad with Si you. no trabajas, te va a ir mal. If you don't work, things are going to be bad with you. Roberto pasó por un proceso difícil ahora. Él está aquí, él está aquí hoy en día. Roberto, no voy a decir todo, a menos que me dé permiso, pero él pasó por un proceso, no podía venir para acá, He de went New through a York, process. porque a él le gusta venir a esta iglesia, y su niña y su esposa. Because his family loves to come to this church. Y él, porque pasó por ese proceso, va a decir: yo no voy más para la iglesia. And because he went through a process, he denied going to church. He denied himself going. No. Hay gente que todo, mientras le esté yendo bien o se le están ayudando, están en la iglesia. Who, as long as things are going good, they will be in church. La iglesia no se está porque te están ayudando. The church is not there because you will be helped. Yo vengo a la iglesia porque yo soy parte del cuerpo de I Cristo. come to church because I am a part of Yo the soy body of parte Christ. del cuerpo de Cristo, el cual también Julio es igual que yo. I know who is just like me. We're part of the body Julio of Christ. tiene el mismo privilegio que yo. Got the same privilege as I do. Elizabeth tiene el mismo privilegio que yo. Elizabeth Que has the yo. same privilege as I do. Fabián también, Ana también. Anna has the same Todos privilege. tenemos el mismo We privilegio. all have the La same privilege. diferencia es entre tú y yo. The difference is between you and I. Estoy buscando a Dios como manda. Am I searching for the presence Estoy of God? amando a Dios con todo mi Am I corazón. loving God with all my heart? Vengo a buscar a Dios cuando me Am conviene. I coming to church? Vengo a buscar a Dios en mis problemas para que mis hermanos me ayuden. I'm coming to church so No. will help me. Yo vengo a la iglesia porque yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Lord God. No por beneficio.
not because of benefits. Ahí lo que entramos, digo, ¿en qué entramos ahí? You know, sometimes you get into Negociando con la palabra, con el evangelio. we are now opening a business. Ah, mientras me with estén dando, people. yo vengo a la iglesia. Mientras me estén ayudando, yo vengo a la As long as they iglesia. help me, I will be there. Yo vengo a la iglesia como digo, oh, I come to church as Job said. Dios dio y Dios quitó. God gives and God takes Sea away. el nombre de Dios bendecido. Be the name of the Lord blessed. Queremos bendecir a Dios cuando todo lo va bien. We want to bless God when everything's No, good. aun cuando me va mal, yo bendigo a Dios. Even when things go wrong, I bless God. Entonces Dios te va a servir como el sol. And then God is Está going to en su exalt you as the esplendor. sun. With all his Y tú splendor. vas a resplandecer como el sol. You will shine Y as la the gloria de sun. Dios va a estar en ti como el And the sol. glory of God will be on you just as the sun. Porque has puesto a Jehová, tu Dios, en primer Because lugar. you have put Jehovah God A in the Dios se first pone place. en primer lugar. God has to be Dije, in Dios se pone en primer lugar. God has to be in the first place. En el trabajo yo pongo a Dios en mi primer In lugar. my job, God is En in mi the first casa place. yo pongo a Dios en primer In my lugar. house, God is in the first place. Ah, pero hay muchos que ponen a Dios en primer lugar en la iglesia. And a lot of people that put God in the first No. place. Comienza de allá, de mi hogar. It starts from my house. ¿Lo digo o no lo digo? Gloria a Dios, aleluya. Lo digo o no lo digo. Aleluya. Hubo una señora There was a woman que su esposo dijo, that her husband said. su esposo, ella era cristiana She was a y Christian él no cristiano, and he was an unbeliever. y él dijo al pastor, And he said to the pastor, pastor, mientras el diablo no se convierte, yo no voy a la iglesia. until Satan does not convert himself, I will not go to church. Y que si el diablo no se convertía, tenía que convertirse el diablo para ir para la iglesia. He said that Satan needed to convert himself for him to go to church. Entonces queda pensando And the pastor started to think about ¿Cómo? this word. que si el diablo no se convierte, If Satan does not yo no voy a la convert, iglesia. I would not go to church. ¿Cómo el diablo, dice el pastor, cómo el diablo se va a convertir? And then the pastor said, how is it that Satan is going to Dice, convert yo no lo himself? entiendo, hermano. I don't Amigo, yo no lo understand, entiendo. my friend, what you're saying. I don't understand. Dice, mire, He said, look, ¿usted quiere ver? you want to see? Después que termine el servicio, After the service, venga calladito a mi casa. come quietly Párese to en my esa house puerta de ahí. and de la stand cocina. onto that door through Y the él kitchen. estaba parado, el pastor. And there the pastor came. Y cuando llegó el pastor que estaba escuchando, And as the pastor was listening, que es este escándalo que hay en esa casa. what kind of Los platos sonaban. the Y era un escándalo y una Was- discusión. great rumbling inside of the house. La esposa Was le the hablaba wife. malísimo al esposo cuando Sí. llegaba que tenía que hacer algo en la casa. The Eso wife era un pleito y un escándalo. to the house, and there Los was a vecinos lot tenían que of escuchar. argument. Y le dijo, mire pastor, por eso que yo no me convierto, porque el diablo no se convierte. The man said, you see, pastor, that's the reason why I don't convert, because Satan did not convert himself. Tenemos que dar testimonio en todo momento. I have to give testimony Es in fácil every dar moment. testimonio aquí en la iglesia, pero It en is nuestro easy. lugar tenemos que dar To testimonio. give testimony here in church, but in our houses, we have to give Ah. testimony. Amén. Estamos terminando casi. Gloria a Dios, aleluya. El último versículo, Josué 1:8. Joshua 1:8. Me gustaría que usted lo tenga, Josué 1:8. Gracias, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Y antes de leer ese, Josué dice, mi casa y yo le serviremos al Señor. Gloria a Dios, Joshua, at the end of his ministry, said, my house and I, we will serve the Lord. Mi casa es un lugar sagrado. My house is a sacred place. Tu casa no es cualquier casa. Your house, it is not any house. Mi casa es sagrada. My house, it is Y sacred. Dios tiene que estar en primer lugar en mi casa. God has to be the first place in my house. No mis hijos, Not my children. no mi esposa, Not my no wife. mi persona. Not myself. Dios en primer lugar en tu casa. God first
Hay gente que no deja entrar a Dios en sus casas, There are people that they don't allow God to enter into their house. que viven todo el día maldiciendo, peleando. Be cursing and Ay, Dios mío, gossiping. Dios no va a entrar. God will never enter. Pero si tú cumples con los mandamientos de la palabra, But if you carry out all the commandments of the Word of God, Dios va a entrar a tu casa. God will. Y dice Josué 1:8, nunca, nunca, dice nunca, la palabra nunca es nunca, mientras tú vivas, siempre, dominicano, no así, siempre o para siempre. Always or forever. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar ¿qué? Tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. Blessed be the name of Jesus. Book of Joshua, chapter 1, verse 8, and it says, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Blessed be the name of Jesus. Aquí hay promesa, There are promises, pero hay exigencia también. but it's also the things that we all need to do. Es como dijo la persona que había dicho anterior, que se apartó de Dios, se apartó de la iglesia, That is like the person said that porque departed todo le from está church. yendo mal, Because everything is going bad. pero está viviendo la palabra, But are you living the word of God? está viviendo la palabra. Are you keeping Si the vivimos law? la palabra If you would have been y nos keeping it, sometemos a ella, and we submit ourselves there, Dios cumplirá su propósito en ti, God will fulfill His Dios purpose. cumplirá su propósito en mí, God will fulfill His pero Dios purpose. quiere ver Because God wants que to see verdaderamente that truly yo lo pongo en primer lugar a Él. put Him in first place. Y Dios va a prosperar tus And caminos, God will prosper your ways. porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said He's the life and the truth. Y ese no es tu camino, That's not es el camino de Él que tú escogiste. It is His ways you have Hay que chosen. ser como Él. So we have to be like Him. Hay que andar en el camino que Él We anduvo. have to walk in the ways He Él anduvo did. apartado de todo el mal. He walked the Jesús path from anduvo bad haciendo to bien, dice wicked. la Biblia. He did all good. A nadie le hizo mal. He did not do no wrong to no one. Yo no creo que esto pasa entre cristianos. I don't think this happens in between Christians. Ah, tú me haces un mal a mí. Oh, you're gonna do me wrong? Vamos a poner un ejemplo, un vecino. Say it like a Que él te haga neighbor, un mal. that you do something wrong to Y you. ahí vamos a terminar. Que un vecino te haga un mal a But ti. your neighbor will do something wrong to you. Tú le vas a hacer un mal a él. Are you gonna do wrong? Yo quiero Back to alguien the por lo menos que neighbor? conteste 1, 2, 3. I need to Si do un something. vecino te hace un mal, tú le vas a hacer un mal. If someone will do you wrong, would you do wrong back to them? Pero eso es ojo por ojo y diente por diente. This is an eye for an eye, a tooth Y for a Jesús tooth. cambió eso. And Jesus changed all of it. Yo recuerdo Pablo Ortiz, que él nos ve ahí en Puerto Rico. Él no se avergüenza porque él lo testifica también. Cuando yo duré en la Este Street 17 años viviendo, I was on East Street Gloria a living there for Dios, 17 years. aleluya. yo limpio mi parqueo I was cleaning my park, my driveway, y Pablo vino y me cogió mi parqueo. and Paul came and took away my parking spot. Y ese parqueo por ahí yo tenía una oportunidad que yo abría la persiana y yo por ahí entraba a la compra. And through there, I Primer used to get piso. my goods, first floor. Y yo le dije a él, And I said to him, era nuevo viviendo ahí, yo le dije que ese parqueo era mío, yo lo había limpiado. I told him that I have claimed the area and stuff like that. I'll be keeping it. Yo ni discutí con él, solamente le dije eso. I only said that to him. Y yo le limpié su parqueo a él también. And I cleansed his own parking spot. Y la niña de Pablo, And the yo no little, era pastor cuando eso. and Paul's, Yo era un simple miembro como usted. I was a member of a church at the time. I was not a pastor yet.
Cuando que yo veía que yo llegaba con mi Biblia, la niña vivía en el tercer piso, And they lived in the third floor decía, of the building. papá, llegó el pastel. Pastel has gotten Por decir pastor, era una niña que no sabía hablar todavía, pequeñita. as a little girl. Y la niña, nos hicimos amistades. And we became friends. Me lo gané a él, a la suegra Again, de él, su him and esposa his family. y a él también. And Y everybody. se convirtió. And they became Y Christians. tuvimos un negocio juntos de óptica. And we Él y yo. a partner. We opened a business as partners. Eso lo hace el Señor. That's what the Lord does to us. Tenemos que dar testimonio. We have to have a good Porque testimony. es el mayor testimonio que la Biblia habla. It is what the Bible speaks about. Que tenemos que darles testimonio a los demás. That we have to be a walking Porque con el testimony. testimonio se Because predica. without testimony we can preach. Amén. Puesto de pies. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Blessed be the name of Jesus.